Empezar a orar y vamos a empezar el capítulo 15. Sí. Increíble, ya vamos a terminar Apocalipsis. Se va a Imagínate. acabar el mundo. Ya. Faltan tres hojitas y se acaba esto. Pero está súper, súper interesante el tema y bueno, cada vez el Señor nos profundiza más con respecto a nuestra posición como hijas de Él. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias por este día maravilloso. Gracias por esta invitación que nos haces tú, Señor, porque sabemos que eres tú el que has puesto, Señor, en nosotras tanto el querer como el hacer para profundizar en tu palabra, como hablábamos ahora, Señor. Gracias porque te conocemos más, porque nos revelas más acerca de tu carácter, de lo que quieres hacer, de lo que vas a hacer, de cómo lo vas a hacer, Señor, de que no estemos nosotras desprevenidas, sino que sepamos claramente, concretamente como hijas tuyas, lo que nuestro papá quiere hacer con todas las personas del mundo. Gracias, Padre Santo, por mostrarnos, bendito Dios, gracias. Gracias por ese privilegio tan grande de habernos llamado hijas tuyas, de habernos separado, de habernos, Señor, guardado para tu reino, para que nosotras podamos transmitir tu palabra de una manera natural, de una manera espontánea, de una manera, Señor, donde sepamos, Padre Celestial, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos y quiénes somos contigo, Señor. Gracias. Gracias por este grupo, Señor, de mujeres ejemplares, como tú has llamado, para que en esta hora, Señor, podamos profundizar, danos el entendimiento, danos la sabiduría, danos la capacidad, Señor, que el Espíritu Santo fluya, Señor, en nosotras desde los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Ponemos todo en manos tuyas, bendito Dios, para que seas tú, Dios Santo, trabajando en nuestro corazón, trabajando en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, para que podamos abrir nuestros ojos espirituales y poder ver las cosas como tú las ves. Gracias, Señor. Gracias, infinitas gracias, porque realmente es un privilegio poder entrar a tu presencia, poder saber que tú estás aquí, que eres tú nuestro anfitrión, que eres tú el que gobierna nuestras vidas, el que cuidas nuestros corazones, el que haces posible, Señor, las cosas que para otras personas son imposibles, el que aquietas, Señor, nuestro corazón y nos llenas de paz. Nos llenas de alegría, nos llenas de tranquilidad, de saber, Señor, que en medio de la tormenta, en medio de las cosas difíciles, de los problemas, de los conflictos diarios, Señor, tú estás ahí. Tú estás ahí, tú nos tienes en la palma de tu mano, tú nos tienes, bendito Dios, protegidas bajo tus alas. Y sabemos que Colombia, Señor, te pertenece, que Colombia tienes tú el control de todas las personas que en este momento, Señor, tienen que tomar las decisiones, como es el presidente, los ministros, los alcaldes, los gobernadores, los congresistas, los senadores y el mismo pueblo, Señor, te pedimos por sus corazones. Llénalos de paz, llénalos de amor, llénalos de alegría, llénalos, Señor, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de humildad, de fidelidad, de dominio propio, que podamos ver una Colombia nueva, una Colombia renovada, transformada, con el poder de tu Santo Espíritu llenos de paz, Señor. Que llegue la paz a Colombia, que llegue ese amor tuyo, derrama de tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos y que nosotras también podamos verlos, Señor, esos resultados. Gracias, gracias, bendito Dios, por este país. Gracias por el país donde nos has puesto, Señor, donde podemos sembrar esa semilla tuya y dar fruto. Gracias por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos, sobrinos, primos, tíos, padres, hermanos. Gracias, gracias por la salud de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de ellos. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y permite que seamos líderes, Señor, instrumentos en tus manos para bendecir a otras personas que no te conocen, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, vamos a empezar a leer Apocalipsis 15. Es cortico, pero sustancioso. Tiene 8 Sí, 8. versículos.
8 versículos. Tiene 8 versículos, sí. ¿Quién lo quiere leer? Ay, ya. No, Yo lo leo. Bueno, léelo. 7 ángeles con 7 plagas. 7 ángeles con 7 plagas. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa. 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego, de pie a la orilla del mar. Estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Después de esto miré y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Bueno, entonces vemos el versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa. 7 ángeles con las 7 plagas que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Entonces aquí está hablando, parecería que los juicios hubieran ya concluido, ¿no? Como las trompetas, los sellos, pero no, faltan 7 copas, donde se va a ver realmente la ira de Dios en su máximo nivel. O sea, si no hemos visto bravo a Dios, ahí lo van a ver. Entonces, Juan contempla otra señal, dice grande y maravillosa. Son 7 ángeles. Recuerden que el número 7 es muy importante, porque 7 ángeles que traen 7 copas. O sea, el número 7 es el número perfecto, es el número de la plenitud de Dios, y eso significa la ira de Dios, las 7 copas. Entonces, Juan describe aquí una escena de un santuario divino, el lugar donde nuestras oraciones suben y los juicios de Dios son revelados. Aquí se va a hacer justicia por todo lo que han hecho las personas en la tierra, por todo lo malo que han hecho las personas que quedaron en la gran tribulación. Entonces, el templo celestial es el lugar de la presencia plena, de la presencia manifiesta de Dios. Juan ve eso. Entonces, Juan ve los santos de los últimos tiempos en victoria. Ahí dice el versículo 2, vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. Entonces, ese mar con combinación de fuego, ¿qué está representando? Entonces, fíjense que hay tres partes que se divide el pasaje. Por una parte está la introducción a los ángeles, que son 7 con las copas de los juicios. La otra describe a los santos victoriosos, o sea, los que salieron victoriosos de la gran tribulación, que empezaron a adorar, a agradecer a Dios por sus juicios. Eso está en el versículo 2 al 4. Y finalmente escribe sobre los 7 ángeles saliendo del templo celestial para ya desatar, o sea, para ya derramar las copas, y esas son la ira de Dios, o sea, los juicios de Dios, los juicios de Dios representados en las copas. Entonces, Juan ve los últimos juicios en la historia. Ya de aquí se aparece la palabra plaga,
Aquí dice vi también, ¿dónde está que dice plaga? Vi también a la bestia, su imagen y el número de su nombre. Tenían las arpas de Dios. En el versículo 1 dice con las 7 plagas. Estas 7 plagas está usada como para conectar estos juicios de los últimos tiempos con las 10 plagas de Egipto. Está la ira del Señor completada en las copas. Eso es, o sea, definitivamente ese es como el resumen de lo que significan las 7 copas. Y el mar de vidrio es el mismo cielo transparente combinado con el fuego, que el fuego es esa purificación, ese juicio, ese castigo que va a haber combinado con el cielo. Entonces, ahí es donde se va a manifestar eso, el juicio de Dios, el último juicio. No ¿Está hay... grabando? Sí, sí. Okay. Entonces, los valientes que han luchado, que se han sostenido, que se han mantenido fieles, están ahí presentes y están de pie, ¿no? Están de pie en señal de, esa es la señal de vencedores, de que lo logramos. O sea, ya ganamos la batalla. Ya el enemigo ya está, lo echaron al pozo. O sea, ya está el Señor gobernando. Entonces, somos los victoriosos, somos los vencedores, y ahí está en la presencia de Jesús. Nunca dejamos de estar en la presencia de Jesús. Entonces, los santos están de pie en el mar antes de entrar al servicio en el santuario, y ese cristal está hablando de que ya no hay engaños, de que todo es transparente, de que ya absolutamente todo salió a la luz y ya el mal ya no existe. El enemigo, el anticristo, la bestia, el profeta, todos están destruidos completamente. Entonces, ahí dice que se les dio una arpa, unas arpas, dice, tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés. Entonces, esas arpas es el símbolo de adoración, de la alabanza de nuestro Señor. Por eso es que nosotros tenemos que practicar las alabanzas y la adoración, porque en el cielo vamos a estar adorando al Señor todo el tiempo. O sea, todo el tiempo vamos a estar adorando. Recuerden en los capítulos anteriores donde hablaban de los ancianos, hablaban de la iglesia, todo el tiempo es adorando, todo el tiempo es alabando, todo el tiempo es dándole gloria a Dios. Gracias a Dios, por Él es que estamos así, por Él es que estamos aquí, por Él es el Señor. Y aquí se manifiesta mucho el título de rey, del Señor como rey, el gobernador, el que hace absolutamente todo, el que gobierna, el que manda. Entonces, aquí los victoriosos dicen, cantan el himno que cantó Moisés. Entonces, vamos a ver cuál es el himno que cantó Moisés en Éxodo 15. Está. Este himno lo cantó Moisés cuando fue la victoria de Israel sobre el faraón, ¿se acuerdan? En el comienzo de su ministerio. Entonces, el cántico, Éxodo 15. Está al comienzo de la Génesis, Éxodo, es el segundo libro de la Biblia. Dice el cántico de Moisés, es hermoso. Entonces, ¿quién lo quiere leer? Es un cántico, ¿no? Le podemos poner música, si quieren. Le podemos decir a Antonio que nos ayude con la trompeta. Por ejemplo. Porque la trompeta es súper. Mira que en Apocalipsis las 7 trompetas. ¿Ah? Ah, sí. El Antonio se está preparando, uno no sabe. El Antonio dice, uy, estas están estudiando Apocalipsis. Yo como que dejo la guitarra y me dedico a la trompeta. Las trompetas son claves en Apocalipsis. Bueno, entonces, sí. ¿Qué dice el cántico de Moisés? ¿Quién lo quiere leer? ¿Todito?
sí, son, el cántico es Hasta el 18, porque luego sigue el cántico de Miriam. No, hasta el 18. Bueno, lo leo. El cántico de Moisés. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor que a la letra decía: Cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron. Como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se irguieron como murallas. Se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror. Ya está alguien ahí, ya el perrito empezó a dar los gritos de guerra. De júbilo. De júbilo. Las naciones temblarán al escucharlo, la angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror. Temblarán de miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. Amén. 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 ¿Ustedes se imaginan esa canción escrita por Moisés por su testimonio propio? Porque eso lo vivió Moisés. ¿Cuántas de nosotras hemos hecho canciones para Dios por testimonios que hemos tenido en nuestra vida? O sea, sería interesante escribir testimonios de nosotros con respecto a ver la grandeza de Dios, las maravillas de Dios hechas en nuestra propia vida. O sea, ¿de qué nos ha salvado Dios? ¿De qué nos ha librado Dios? ¿De cuántas veces hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, en nuestras situaciones diarias, en cosas que uno dice, Dios mío, yo sé que fuiste tú el que hiciste esto, pero no le hemos hecho canción, ¿cierto? No hemos escrito canciones, pero eso es, mira, lo que aquí en Apocalipsis está diciendo que resaltaban todas estas personas, todos los vencedores, los santos, todos están ahí cantando el cántico de Moisés, dando muestras de las maravillas que Dios hace. Y al final del ministerio de Moisés, o sea, eso fue al principio, ¿no? Al final está en Deuteronomio 32, Moisés cantó al final también de su ministerio. Vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio.
Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 32. Entonces Moisés pronunció este cántico de principio a fin ante todos los israelitas reunidos. Escucha, cielo, que voy a hablar. Atiende, tierra, a mis palabras. Mi enseñanza caerá como la lluvia, mi discurso será como el rocío, como llovizna sobre la hierba, como gotas de agua sobre el pasto. Proclamaré el nombre del Señor, reconozcan la grandeza de Dios nuestro. El Señor es nuestro protector, sus obras son perfectas, sus acciones son justas, es el Dios de la verdad, en Él no hay injusticia, Él es justo y verdadero. Gente malvada y perversa que ha ofendido a Dios, que son indignos de ser sus hijos. Así es como le pagan al Señor, pueblo necio y sin sabiduría. ¿No es Él tu creador? Él te creó y te dio el ser. Vuelve atrás la mirada, piensa en los tiempos pasados. Pide a tu padre que te lo diga y a los ancianos que te lo cuenten. Hubo una vez en que el Altísimo hizo reparto de hombres y naciones y fijó las fronteras de los pueblos. Pero tomó en cuenta a los israelitas, pues la herencia del Señor, la gente suya, es el pueblo de Jacob. Amén. Ahí, dejemos ahí. Ah. ¿Qué les dice, qué les está diciendo ahí Moisés al pueblo? O sea, ¿cómo está resaltando lo que Dios es, los atributos de Dios, cómo Dios, Él es la roca? Cuando dicen Él es la roca, ahí en el versículo 4, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Entonces, está resaltando la justicia de Dios. Está resaltando que tarde o temprano Dios hará justicia sobre todas esas personas que de una u otra manera se burlaron de Dios, desconocieron las maravillas de Dios, no obedecieron a Dios, por más de que se les dijo, se les advirtió, se les recordó, se les compartió, no quisieron reconocer al Dios justo, verdadero, al Dios grande, al Dios majestuoso. Entonces ahí es donde este capítulo 15 resalta esa justicia de Dios. Se va a cumplir justicia. Llega un momento donde Dios ya, como dicen, se le llenó la copa. Ese se llenó la copa en el capítulo 15, porque todas las copas, las 7 copas están llenas, pero están llenas de la ira de Dios, ya no más. O sea, ya se llenó la copa. Y ahí, de ahí viene cuando la gente dice se me llenó la copa. Se me llenó la copa. O sea, se llenó la copa, las copas están llenas de la ira de Dios. Cuando se derrame la copa es porque ya empieza la justicia de Dios contra todas las personas que no lo reconocieron, quisieron lo que quisieron, que se unieron al anticristo, que se unieron al mal, que creyeron que era fantasía, que Dios era un cuento de hadas. ¿Ves? Ahí es donde Dios dice, ya no más, ya, derrama, le manda a los ángeles que derrame las copas al mundo para hacer justicia. Entonces, después dice, en el versículo, vamos en Moisés, dice que versículo 3, y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Miren las palabras, o sea, justos y verdaderos son tus caminos. Dios es justo y Dios es verdadero. Entonces Dios va a hacer justicia. Y dice, Rey de las naciones, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán porque han salido a la luz las obras de tu
justicia. Entonces, aquí cuando habla de Rey de Naciones, es que el Rey Jesús ya está mandando sobre las naciones. Ya lo están reconociendo como Cristo, como el Rey de los santos, cuyo reinado se ejercerá en las naciones que triunfaron en la batalla de Armagedón, que veíamos la semana pasada, ¿no? Y van a vivir ya con el Señor. O sea, todos vamos a estar con el Señor. Ya el Cordero es el que gobierna como Rey. Es el Rey. Ya está la justicia de Dios en el mundo. Ya estamos disfrutando de la presencia del Señor. Entonces, en el versículo 4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Si vamos al Salmo 86:9, es como un eco de este versículo. Salmo 86:9. Salmo 86:9, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? (86:9) Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y a ti es mostrado y glorificado tu nombre. Así, right? Y el 10. Y el 10, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. ¿Ves? Cómo nosotros, y ahí en el capítulo 15, tenemos que estar todo el tiempo glorificando el nombre de Dios. Eso es glorificar a Dios. O sea, saber que cuáles son las maravillas, las obras que Dios hace. Eso es glorificar al Señor. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde que lo conocemos, darle gloria a Dios. La gloria es para nuestro Rey. Nosotras somos hijas del Rey de Reyes. Nosotras somos princesas. Dios nos ha dado esa identidad, nos ha dado esa posición como hijas de Él. Somos hijas del Rey. Y al Rey hay que alabarlo, al Rey hay que adorarlo, al Rey hay que glorificar, porque todo viene de Él, todo es por Él, todo es para Él. Entonces, aquí Satanás ya está arrojado al abismo, Satanás ya está encarcelado, va a dejar de tener la influencia que tenía antes sobre los sobrevivientes, y ellos, los únicos, el único que va a gobernar va a ser nuestro Señor Jesucristo como Rey, perfecto, justo, verdadero, donde ya no habrá corrupción, ya no habrá mentiras, ya no habrá paz, habrá alegría, habrá plenitud de vida todo el tiempo. Entonces, los juicios de Dios siempre van a ser equitativos y van a ser perfectos. Dios sabe cuánto tiempo esperó y tuvo misericordia por todas las personas que se salvaran. Dios quiere que se salve todo el mundo. Dios quiere que se salve todo el mundo. Pero hay personas que no, son tercos, son testarudos, son fríos, siguen en su conciencia, siguen en sus tradiciones, siguen en sus maneras de pensar. Yo soy así. Yo oía una vez una persona que decía, y uno se muere y ya que eso ya no queda uno nada, eso se muere, entonces hay que disfrutar en la vida porque después uno se muere y eso se vuelve. No es cierto, no es cierto. O sea, es la ignorancia que existe tan grande acerca de lo que es Dios, porque todavía saben que existe Dios, saben que hay un Dios, pero no saben cómo empieza la historia y cómo termina, ¿ves? Entonces, muchas personas no saben qué pasa después de la muerte. Muchas personas no saben. Entonces, ¿qué? Entonces uno se muere y ¿qué? Esto es lo que va a pasar, ¿ves? Entonces, la importancia de nosotras saber que nuestra vida no es aquí en la tierra,
Nuestra vida real comienza porque tenemos un cielo donde Dios nos ha apartado, donde Dios ha tenido habitaciones para cada una de nosotras. Ese es nuestro destino, nuestra vida eterna con Él. Entonces, nuestra vida continúa con Él, no se acaba aquí. Entonces, los que ya han partido están con el Señor, están esperándonos, porque ese es nuestro destino final de todos. Pero si estamos aquí, es porque Dios quiere que todavía hay cosas que hacer y nos va a usar, a nosotras nos va a usar. Los que no están, ya terminaron su historia acá. Estaban de paso, todos estamos de paso acá. Y la tierra, la vida acá es como el laboratorio, donde Dios nos está diciendo todos los días qué es lo que tenemos que hacer para compartir con Él esto que Él nos está diciendo acá que va a hacer. O sea, el enemigo se va, el enemigo no va a permanecer por mucho tiempo, pero entonces nos tenemos que preparar, tenemos que hacer la batalla, tenemos que hacer guerra, pero también tenemos que estar pegaditas de Dios, conscientes de que estamos aquí de paso, pero Dios nos está preparando. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos leído. Decimos, todas las naciones van a adorar a Jesús cuando los juicios de Dios estén completados y se van a dar los juicios. Los juicios hacen que los santos adoren a Dios y glorifiquen. Y es ese contraste contra las blasfemias de las personas que no han querido aceptar a Cristo. Y Juan está aquí asombrado por las maravillas y ver el fruto de la plenitud de la ira de Dios, porque es que aquí es donde se va a ver realmente un Dios bravo, un Dios furioso, un Dios que se le llenó la copa. Entonces, sus grandes obras destruirán al reino del anticristo. Aquí es donde va a destruir al diablo, el enemigo, el anticristo, todo lo malo. Y los caminos de los juicios de Dios son verdaderos y justos. Miremos Juan 5:30, que está el Señor Jesús hablando de eso. Juan 5:30. Ese va a ser nuestra vida eterna. O sea, al lado del Señor Jesucristo, con todas las personas, los santos, con todas las personas que ya están en el cielo, vamos a estar con ellos alabando al Señor todo el tiempo, glorificándolo. Entonces, Juan 5:30. ¿Alguna de ustedes le ha tenido miedo a la muerte? ¿Sí? Yo le tenía, ya no. ¿Sí? Yo sí le tenía, pero ya no. Rosana, Un poquito. Fidela, un poquito. Sí, ya se me ha ido quitando, pero sí he tenido. ¿Y el miedo es por qué? Pues el miedo inicialmente, pues lo que uno desconoce, ¿no? O sea, lo que uno desconoce le tiene temor. Cuando tú conoces algo ya no te da temor. ¿Sí? Exacto. Entonces no es fácil, sino que es por fe ahora, ¿sí? Por lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido. Pero realmente es por pura fe que uno ya piensa que sí, hay que apropiarse. Y que esto es real. O sea, esto que estamos estudiando aquí, Apocalipsis, es real, es verdad. Así va a ser. Así va a ser. Entonces, cuando te montas en la película, sabiendo quién eres tú, o sea, no tienes que temer absolutamente nada porque tú cierras los ojos aquí y los abres y estás en la presencia del Señor. ¿Y qué vas a estar haciendo? Adorando, alabando, glorificándolo, ¿ves?
y preparándote porque estás con Él todo el tiempo. Pero entonces ya se le quita a uno ese temor de qué va a pasar conmigo si me muero. ¿Mm? Ahora, nuestro afán, aunque no digo afán, pero no debería ser afán, nuestra tarea debe ser que otras personas conozcan de Cristo, para que no les toque vivir lo que van a vivir en la gran tribulación. Porque lo que hemos visto, pues no es nada agradable, nada. Entonces, sí, pues si uno quiere personas y las estima, no es suficiente que la persona sea buena. No es suficiente. No, ella es buena persona. ¿Tiene a Cristo? No, pero es muy buena gente. No, pero es que eso no vale. ¿Ves? O sea, la única manera de entrar al cielo es teniendo al Señor Jesucristo en su corazón. Entonces, esa es nuestra tarea, como nuestra función aquí en la tierra. Entonces, ¿qué dice Juan 5:30? Está hablando el Señor Jesús. Yo te quería hacer una pregunta. Uno de los señores judíos nos preguntó a nosotros, ¿usted cree que mi esposa está en el cielo? Pero ellos no, siempre nacieron con su religión, sin saber de Jesucristo, pensando que solo fue un profeta. Entonces yo no sé, sabíamos cómo contestarle, porque nosotros le dijimos cómo nos sentimos. Entonces yo si voy al cielo, no voy a ver a mi esposa, no sé cómo contestar, ¿entiendes? Porque la palabra de Dios dice que el único camino para llegar al cielo es mediante el Señor Jesucristo. ¿Ves? Para nosotros, pero para ellos eso, porque nunca estudiaron eso. Entonces nosotros no sabemos cómo Dios va a hacer la justicia para ellos. Ahí es donde nos dan la entrada. Yo te lo digo porque es que lo que yo leo aquí es que la única manera de entrar al cielo, de tener una relación con Dios, es mediante el Señor Jesucristo. Ah, pero es que yo no creo en eso. Ah, pero es que una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Sí, pero si la señora se murió, nunca fue expuesta a Jesucristo, a nada de eso, nunca. No está en el cielo. O sea, pues Dios siempre ha hablado a través de los profetas. Ahora uno no sabe. Dios sí, mi amor, pero estamos hablando de Jesucristo. ¿Me entiendes? Sí, pero sí. Ahora, uno no conoce el corazón de cada persona. ¿Ves? Uno no sabe en el fondo de su corazón, por más de que haya tenido una religión, porque es una religión, el Señor haya tocado su corazón y ella haya aceptado al Señor Jesucristo, lo haya reconocido, se le haya revelado, se haya presentado. ¿Ves? Eso es muy personal, es muy íntimo. Ha ocurrido que en el lecho de muerte muchas personas han reconocido al Señor Jesucristo, siendo que toda su vida han sido ateos o han tenido otro tipo de religión. Pero cuando nosotros compartimos es la única forma de conocer al Señor, a Dios, tener las puertas abiertas del cielo, es mediante el Señor Jesucristo. Lo creas o no lo creas, esa es la verdad. Porque es que yo no lo estoy diciendo yo, eso lo dice Dios. Ah, pero es que yo no creo eso. Se trata es de creer, ¿ves? Se trata, o sea, la entrada al cielo es por medio de la fe en Jesucristo. Ah, pero yo no creo. ¿Ves? Entonces, por el hecho de que no crea, no quiere decir que no vaya a pasar. Va a pasar porque Dios es la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No porque yo diga, no, yo no creo eso, pues van a cambiar las cosas. No, las cosas no van a cambiar. Dios es
es así. El budista. Ah, no, yo sí me voy para el cielo porque Hola. es que yo creo y entonces esa va a ser, eso es lo que tú crees, pero eso no es la verdad. Ah, entonces usted es la única que tiene la verdad. Yo no, es el Señor Jesucristo que vino acá y entonces uno empieza a compartirles. Ahora, yo le comparten y el Señor, el Espíritu Santo es el que se encarga de tocar ese corazón. Mi tarea es compartir. Mi tarea no es que la persona crea o no crea. La persona puede seguir sin creer, pero algo que tú le dijiste acerca de la palabra de Dios, por eso es tan importante saber la palabra de Dios, porque si nos cogen en un bus, nos cogen en una estación, nos cogen en una droguería, una señora, ay, usted es cristiana, cuénteme eso. Yo no sé la palabra de Dios, pues no sé qué decirle. Pero si yo sé la palabra de Dios, yo sé que la única manera, la única forma en que tú te puedes salvar es reconociendo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Si quieres reconocerlo, no, yo no lo quiero reconocer. Ha sido un placer. Antes también Dios le hablaba a través de los profetas a la gente y tampoco querían reconocer. Por eso, entonces, esas son No, las mira, personas, tenías. esas son las personas que van a quedar. Esas son las personas que estábamos hablando de corazones duros, fríos, distantes, que se les ha dicho y se les ha recalcado y de mil maneras se les ha, y no quieren. Ah, bueno, entonces ya al Señor las copas se les llenaron y entonces va a derramar y va a hacer justicia contra esas personas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. O sea, mi función es decirte qué es lo que va a pasar. Mi función no es que tiene que creer, no. O sea, el Espíritu Santo es el que mueve los corazones. ¿Mm? Ha habido personas satanistas que se han convertido al cristianismo por la palabra de Dios y que ahora son pastores. En Colombia había uno, en Bogotá, había uno que había sido el demonio más demonio y eso, y llegó una persona, él empezó a compartir y el Espíritu Santo lo reargulló. Pero entonces, En Miami uno dice, cubano, pero un corazón tan duro, un corazón tan... Las hay, o sea, nosotras también, a veces fuimos muy duras, muy difíciles, unas más fáciles que otras, pero hay personas que uno dice, no, eso no lo convierte en... No, seguimos trabajando y seguimos orando por esas personas, seguimos pidiéndole a Dios por esas personas y uno no sabe hasta el último momento. Pero estas personas que Dios está diciendo aquí de las copas es que ya definitivamente no quisieron. ¿Mm? que se le predicó porque saben y lo rechazaron. Lo rechazaron. Esa es la apostasía, cuando ya lo rechazan, sí, sabiendo. Sí. Y la gente sigue. Ahora, el mundo cada vez está más del matrimonio gay, del aborto, de los niños, que hoy leía yo de que las Naciones Unidas está permitiendo que los niños vean la pornografía, que es que los niños desde pequeños viendo pornografía para darles la identidad, o sea, ¿de dónde? O sea, uno dice, la identidad del diablo. Locos. Entonces ahí es donde uno dice, esta gente cada vez más, ¿ves? O sea, cada vez más la perversión, la inmoralidad sexual, cada vez más a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Entonces ahí es donde uno ve hasta el último momento, seguimos compartiendo, seguimos hablando, seguimos orando y hasta el final. Y Dios sabe quiénes y quiénes no. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo aquí en Juan 5:30? Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Dice el Señor Jesús, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió.
Ahí está hablando de juicio, está hablando de justicia, está diciendo el Señor, mire, no se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Los que han hecho mal serán los que van a ser juzgados. ¿Ves? Entonces, Dios usa los medios menos severos para acercarse al gran número de personas hasta el final. Hasta el final Él está con esa misericordia, con esa paciencia, lento para la ira y grande en misericordia hasta que se llenó la copa. Pero llega. Hasta que se llenó la copa. Lento para la ira, pero cuando llega, llega. Cuando llega, llega furioso, furioso. Entonces, ahí es donde uno dice, pero esto le mandé la película ahí de Jeremías. Yo no quiero que nadie llegue personas que yo quiero que lleguen a ese estado, en donde lleguen a conocer la ira de Dios, porque la ira de Dios es terrible. Entonces, vamos a ver en dónde el tema principal del Apocalipsis es el Señor Jesucristo llamado Rey. Es el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Miremos Salmo 22, 28. Perdón, Carolina, una pregunta. Allí, según ese versículo, todos entonces no vamos a ser juzgados. No, o sea, los que van a ser juzgados son los que se quedaron desobedientes, ignorando al Señor, rebeldes, personas que lo que hicieron fue abominación, burlarse del Señor. O sea, esas son las personas por la ira de Dios, que va a desatar la ira de Dios. Que van a ver la ira. ¿En cuál versículo estaba hablando Fidela? Que ahorita Carolina. Ay, es que me tuve que ausentar porque me estaban llamando de Colombia. Juan 5:30. Juan 5:30, donde dice Jesús que el 28 y el 29. Él va a juzgar a los que han practicado el mal. ¿Sí? Nosotros vamos a tener vida con el Señor. O sea, nuestro trabajo acá es estar con el Señor todo el tiempo, todos los días ser mejor que ayer, conocerlo más, alabarlo, adorarlo, ser fieles, obedecer su palabra. O sea, de esa forma nosotros vamos a ir en el rapto, nos vamos con Él. ¿Ves? Estamos viendo que en Apocalipsis el Señor Jesucristo es el Rey. Para nosotras debe tener eso un significado muy grande porque Dios nos ha llamado princesas, Dios nos ha llamado hijas. El reino de Dios, somos ciudadanas del cielo, somos embajadoras de Cristo. Entonces, nosotras espiritualmente tenemos una corona puesta. Nosotras somos hijas del Rey. Entonces, cuando nosotras nos posicionamos de nuestro papel de princesas, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar debe ser conforme a lo que es nuestro Rey. Nosotros debemos representar a nuestro Rey aquí. Nosotras ya no podemos ser las mismas que éramos antes. Nosotras ya no podemos pensar como pensábamos antes. Debemos representar. Ustedes han visto que cuando ustedes representan una compañía, representan un colegio, una universidad, se ponen la camiseta y el logo es un tigre y el otro tiene un dragón y el otro tiene, y nosotras somos, están representando eso. ¿Nosotras qué estamos representando? Al Rey de Reyes, al León de Judá. Nosotras tenemos que tener la camiseta puesta y pensar como piensa Jesús, como piensa Dios. Entonces, por eso es tan importante
tener la palabra de Dios en nuestro corazón, porque cada pregunta que te hagan, porque la gente va a llegar un momento de sed espiritual por la situación en que están buscando, oye, el mundo está cambiando. Esto de la pandemia nos cambió la vida. Esto, la gente iba en un ritmo, iba en una acelera, en una cosa y todo era normal y todo. No, ahora todo el mundo como que cayó en cuenta de que, Dios mío, aquí hay algo distinto a lo material, hay algo distinto. ¿A quién le pregunto? Y nosotras tenemos la respuesta. Porque este libro, aquí está la respuesta. Por eso estamos estudiando. Por eso tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Por eso tenemos que dedicarnos, aunque sea 15 minutos, media hora, de leer, aunque sea un libro, y entenderlo y decir, esa soy yo, o sea, me está hablando a mí, porque es mi papá hablándome a mí, hija mía, mira, tú estás, yo sé dónde estás, no te preocupes, yo sé que te tocó difícil, te tocó la pandemia, a nadie le ha tocado la pandemia y a ti te tocó, pero te está hablando Dios con respecto a cómo debemos comportarnos aquí en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, en medio de la situación. Por eso es muy delicado ponernos en el mismo nivel del mundo, ¿no? O sea, que uno dice acá, el otro dice acá, y yo digo algo parecido, y entonces me van a decir, tú eres cristiana, y yo estoy pensando igual a fulanito, a amiga, yo debo pensar igual a Dios, lo que dice Dios, que dice Dios, y así te digan, religiosa, fanática, eso es lo que el enemigo quiere, que tú te tragues las palabras o tú no digas nada, porque te da vergüenza que te cataloguen como fanática, pero lo que está pasando es espiritual. Todo lo que está pasando es espiritual. Y debemos manejarlo a nivel espiritual. ¿Sí? O sea, todo lo que está pasando está escrito en la palabra de Dios. Por eso estamos estudiando Apocalipsis, para saber cuál es el futuro. El futuro lo tenemos aquí al frente y debemos saber dónde vamos a estar nosotras. Entonces, estamos tranquilas porque nosotras no vamos a estar ahí. Cuando llegue eso, no vamos a estar nosotras. En Salmos 22, 28 dice, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Eso es lo que va a pasar. Él va a gobernar sobre todas las naciones y va a ser llamado rey de reyes, señor de señores. Si vemos Salmo 47, 2, Salmo 47, 2, dice, cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran rey de toda la tierra, el gran rey de toda la tierra. Sometió a nuestro dominio las naciones, puso a los pueblos bajo nuestros pies, escogió para nosotros una heredad que es el orgullo de Jacob, a quien amó. O sea, nosotros estamos con el Señor Jesucristo. Oh, ya, ¿Sí? te congelaste. ¿Me te congelaste por un poquito. Ah, bueno, tiempo. Entonces, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey, ese es al que nosotros tenemos que mirar y tenemos que identificarlo así. En el Salmo 82, Dios preside el consejo celestial. Entre los dioses dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Defiendan la causa del huérfano y del desvalido. Al pobre y al oprimido háganles justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada. Deambulan en la oscuridad. Se estremecen todos los cimientos de la tierra. Okay. ¿Sigo? Sí, hasta el final. Yo les he dicho, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Altísimo. Pero morirán como cualquier mortal.
caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, pues tuyas son todas las naciones. Así es, tuyas son todas las naciones. Entonces, después de esto, en el versículo 5, Juan vio en el cielo el tabernáculo del desierto que construyó Moisés, ¿no? Dice, Juan combinó aquí el tabernáculo con el templo. El tabernáculo en los tiempos de Moisés pues fue reemplazado por el templo de Salomón, ¿no? Pero ahí estas dos, tanto el tabernáculo como el templo en el Antiguo Testamento, pues era la casa de Dios, era donde moraba Dios, era donde permanecía Dios, donde todos iban a ver la presencia de Dios, sentían la presencia de Dios, que se manifestara la presencia de Dios. Y ahí dice, ambos fueron, dice que pasó, donde después de esto miré en el cielo, se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino fino, de lino limpio y resplandeciente y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. ¿Quiénes eran estos? Eran ángeles que se estaban vestidos como de forma sacerdotal. Y lo que decía ahí es que el tabernáculo del testimonio se refiere a los 10 mandamientos porque fue el testimonio de Dios el que reveló su santidad a las naciones. Ahí es donde Moisés puso los 10 mandamientos en el arca, ¿se acuerdan del arca? La cual fue mantenida en el lugar santísimo, donde llegaba el sacerdote y traía todos los pecados de todo el pueblo, y entonces se hacía el sacrificio del cordero. Y ahí en Éxodo, miremos en el Éxodo 25, 21 de Éxodo. Dice, coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. Ahí en el arca del Señor están los 10 mandamientos. Ese lugar santísimo, ahí en el capítulo 15 dice que fue abierto para el sumo sacerdote en el día de la expiación. Juan vio el cielo abierto y va a estar abierto para todos nosotros. Las naciones de la tierra tienen acceso a ese cielo, a ver la presencia de Dios en ese reino del Padre Celestial. Entonces salieron 7 ángeles dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, y se encontraba el arca del pacto que contiene las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, estas tablas se encuentran en el templo celestial, que fue lo que vio Juan, el templo abierto, el cielo abierto. Estos ángeles salen de la ley de Dios, o sea, salen todos porque van a derramar el juicio de Dios en la tierra. Entonces, las naciones han intentado de 1000 formas burlarse de la ley de Dios, de desobedecer la ley de Dios, de hacer lo que quieren, el cuentico del matrimonio homosexual, el cuentico del aborto, el cuentico de que todo es normal, de que todo es válido, todo eso es una violación de los mandamientos de Dios, es una burla, es decir, nosotros hacemos lo que queremos, el cuerpo es mío, como me dijo una vez una muchacha, el cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Entonces, pues le dije, pues no, usted, el cuerpo no es suyo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nosotros, cuando tenemos al Señor Jesucristo, ya no estamos solas. Ya no me manejo sola, ya no gobierno sola, ya no me domino sola. O sea, tengo al Espíritu Santo conmigo y el cuerpo mío le pertenece al Espíritu Santo.
Entonces ya no es que me voy a poner el tatuaje y entre más tatuajes mejor. No, el cuerpo no es tuyo. Tú tienes que pedirle permiso al Señor porque todo eso son burlas ante la ley de Dios, ante las leyes del Señor. Entonces lo que estamos viendo en el mundo es violaciones y violaciones y violaciones de las leyes, de los mandamientos de Dios. Entonces Juan advierte que los ángeles tenían 7 plagas o juicios, ¿no?, que van a ser ejecutados contra esta humanidad que ha sido rebelde y que ha querido hacer lo que quiere hacer, ¿no? Que no quieren a Dios, no quieren obedecer a Dios. Entonces, ellos reciben esas 7 copas después que salen del templo, de la presencia de los 4 seres vivientes, que ahí están los 4 seres vivientes. Esos estuvieron también en el Apocalipsis 6. Si ustedes se acuerdan del Apocalipsis 6, ahí están los 4 seres vivientes que están cerquita al Padre. Entonces, estos 4 seres vivientes están asociados también con los juicios de Dios. Entonces, estos que se visten con ornamentos sacerdotales y vestidos de lino fino, de limpio, puro, o sea, lo que están diciendo es, son ángeles sin mancha, puros, santos, que están todo el tiempo orando al Señor y que lo que van a hacer es limpiar, purificar, limpiar y están manifestando la pureza de Dios, la pureza de lo que va a venir aquí a la tierra y destruir con toda la impureza, con toda la inmoralidad, con todo lo malo. Entonces, ahí dice que el Dios que vive, dice, estaban vestidos de lino limpio y resplandecientes, ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Ahí no lo repite, o sea, la vida es eterna, los siglos de los siglos. Nosotros vamos a estar con el Señor para siempre, para siempre. Y después dice que el templo se llenó del humo. Ahí en el versículo 8, ya al final del capítulo, dice, el templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios. Y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, el humo de la gloria y el poder de Dios que llena el templo, este humo viene del fuego de Dios. La gloria del fuego de la ira de Dios está a punto de irrumpir plenamente en una tierra totalmente pecadora, que es donde están las personas que no obedecieron a Dios, son pecadores. Oh, okay. Y Ezequiel también, ¿verdad? Vio también. Sí. Tú decías la semana pasada. Y vamos a ver a Éxodo 19, 18 para entender un poquito más lo del humo, el humo de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Éxodo 19, 18. Cuando se presentaba ese humo, es que ni los sacerdotes podían entrar porque era tanto el humo que era la presencia de Dios que los sacerdotes no podían entrar, hasta ni Moisés podía entrar. Todo el monte Sinaí echaba humo debido a que el Señor había bajado a él en medio del fuego. El humo subía, el humo subía como un horno y todo el monte temblaba violentamente. Entonces el monte estaba cubierto de humo. ¿Por qué estaba cubierto de humo? Porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era la presencia de Dios. Entonces nadie podía entrar miremos Isaías 6 del 1 al 4. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies
y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sigo? Sí, hasta el 5. Al sonido de su voz se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ay de mí, estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Ahí. Entonces, ahí es la presencia de Dios. ¿Ves? Éxodo 40, 30, 34. Éxodo 40. Dice la gloria del Señor. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Entonces, esa era la gloria del Señor. ¿Ves? Ahí vemos en Segunda de Crónicas también, Segunda de Crónicas 7 del 1 al 3, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose, rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Está el humo del juicio. El humo del juicio de Dios era intenso, nadie podía entrar. ¿Ves? Era la presencia de Dios tan fuerte. Miremos cuando el humo de la gloria de Dios llena el templo. Eso debemos saberlo. Significa que nadie puede entrar para hacer intercesión por otras personas, como hacían antes. ¿Te acuerdas que los sacerdotes antes hacían intercesión, oraban por otras personas? Ya no va a haber más intercesiones, ya no va a haber más, porque las copas lo que van a hacer es ya el juicio de Dios. ¿Se acuerdan antes que los sacerdotes oraban pidiendo perdón y el humo? ¿Se acuerdan que decían en el Apocalipsis 6 que el humo eran las oraciones de todas las personas que estábamos aquí orando? Que el Señor escuchaba esas oraciones. Ya no va a pasar eso. Ya no va a haber esas intercesiones. Ya. Se acaba el tiempo de la gracia. Se acaba el tiempo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo se va con la iglesia. Ya la ira de Dios es definitiva. Miremos Salmo 76. Salmo 76. Yo creo que nosotras estamos viviendo en una época muy privilegiada, donde podemos orar, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesucristo al lado, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Espiritualmente podemos hacer. No se te oye, Fidela. ¿Cuál fue la lectura de ahora? Salmo 76, 7. Dime. Dios nos está dando mucho chance. ¿Cierto? No, y nos está dando todo, nos dio todo. Todos los elementos. Porque nosotros como iglesia, Dios, su Hijo. nosotros como iglesia podemos hacer muchas cosas. Cada una de nosotras, cada una de nosotras, piense cada una
en los talentos, dones, habilidades que tiene y póngalos delante de Dios. Es decir, Señor, aquí estoy, ¿para qué quieres tú? Que yo tenga todo esto, ¿qué quieres tú que yo haga? Porque después no va a haber tiempo. O sea, ya después no hay nada que hacer. Se acabó. Primero, ya no estamos. Y segundo, entonces nos da la oportunidad de orar por todas las personas, por todas las naciones, por toda la gente que se está perdiendo, por ayudar a todas las viudas, a los huérfanos, o sea, lo que Dios ponga en nuestro corazón. Podemos hacer muchas cosas, pero estamos dejando que pase el tiempo y no hacemos cosas. ¿Qué decía yo? El 76:7, versículo 7. Estamos equipados. Súper equipados, sí. Y hay mucha necesidad. Son momentos malos, momentos muy difíciles, nomás aquí en la ciudad, nomás aquí en Colombia, todo lo que tenemos. Mucha gente necesitada de oración, porque tienen un familiar enfermo o porque murió, ¿no? Y pesar que queda, y la confusión que hay acá desde el punto de vista de gobierno, y la inestabilidad social que hay mucha necesidad de oración, muchísima. Entonces, tenemos todo y nosotros estamos equipados. ¿Qué podemos hacer? Orar y compartir la palabra, compartir. Sí. Yo la otra vez estaba pensando, ¿sabes qué? Como hacer una fundación. ¿Por qué no hacemos una fundación en Colombia? En este momento. O sea, nosotras que vivimos aquí en Estados Unidos, ¿en qué podemos ayudar en Colombia? ¿Qué podemos dar a Colombia? O sea, ¿qué granito de arena podemos dar? Viudas, huérfanos, no sé. O sea, Mi hermana tiene una fundación. ¿sí? Y ella necesita ayuda y apadrinamientos y todo eso. Ella tiene una fundación hace años. La pueden buscar, Fundación Amigos y Hermanos. Y ella, porque pues mi hermana, pues ha sido pastora, predica el evangelio, ha sido misionera desde los 18 años. Mi hermana tiene una carrera, pero impresionante, y por el mundo. Y ella tiene una fundación y ella recibe ayudas, apadrinamientos. Ella tiene el programa en la página y ella mantiene pidiendo ayuda porque ella apoya los del Bajo Calima, apoya los niños, o sea, en escuelas. Ella recoge para cuadernos, para la época de estudio, les arma sus paquetes de todos los útiles, de todas las cosas, del hormiguero, de Bocas del Palo, de todas esas partes de Siloé, todo eso. Y mercados, ahorita por ejemplo ella puso a recoger con toda la situación, entonces a pedir y le dieron 2 millones de pesos, pues no es mucho, y con eso fue y compró, se registró en un supermercado por allá, Mercamío o algo así, por allá que por la Universidad Santiago de Cali me parece, y hoy fue a comprar las tarjetas de mercados para repartirle a las familias, para que vayan a toda la gente pobre de Siloé, los que están en este momento aguantando hambre, para que fueran por mercado. Entonces ella tiene esa fundación creada y es donde yo le mando la página y ella necesita mucha ayuda, mucho apadrinamiento. Ella les da ropa, pues obviamente buena, ¿no? Para diciembre ella les hace los regalos y son cosas nuevas, todo buenos regalos a todos, y tiene escuela de padres de familia, porque no es solamente es darles, sino a enseñarles, y les enseña el evangelio, la palabra, y ellos, o sea, si quieren tener la ayuda, ellos tienen que asistir a las escuelas. Ella misma les dicta, porque no es que se acostumbren a que les den, no, tienen que recibir. Claro. Yo ayudo a una colombiana que vive en Venezuela. Ella cocina para ancianos y para niños, ayuda con comida y ropa también. Ella es colombiana, pero vive en Venezuela.
Yo creo que sí, Sí, o esa sea, fundación de mi hermana, eso tiene años. ay, Fundación Amigos y Hermanos, se llama la fundación. chévere, Heidi, porque sí, la semana pasada que estaba llorando por eso, el Señor me ponía como una fundación, eso ayuda, o sea, Ah, es de bueno, mucha ahí ayuda, está. sí. Porque esa obra de ella es, y mi hermana, ella solamente, ella trabaja es para Dios. Ella vive es Qué por fe, lindo, de lo que no, le den, de todo eso, ella, y ese es el trabajo de ella. Únicamente trabajar para los niños, Pero Dios para la respalda, gente Dios se pobre y respalda. todo esto. Dios se respalda. Sí. miremos Jeremías 11:14. Jeremías 11:14. Porque ya lo que decía Altagracia, o sea, va a llegar el momento en que ya no va a haber intercesión. Ya, o sea, nosotras somos privilegiadas, tenemos la capacidad, las herramientas, las armas espirituales para hacerlo. Pero llega aquí un momento, dice, pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos, porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de su calamidad. Así va a llegar el Señor a decir, no más, no quiero una oración más, por nadie más. O sea, ya, los que oraron, oraron, y ya, no más. O sea, esa va a ser la furia del Señor, que ya no acepta una oración más. Ay, Señor, mira por fulano, no, ya no más, ya no recibo. El que quiera oír que oiga y el que no oiga. ¿Tú te imaginas eso? Que el Señor diga, ya no recibo nada más, ni una oración por nadie. Cerró. Eso es fuerte. Es como cuando Noé se cerró la puerta. Se cerró la puerta ya. No, se burlaron de Noé, no los quisieron que aceptaron escuchar. así. Pero cuando se cerró la puerta no fue Noé, fue Dios. Sí. Se cerró la puerta del arca. Y tanto que en un momento Moisés sí quiso, quiero que leamos esto, porque miren que en este momento de la historia, el Señor puede tener un plan, ¿cierto? Y tú puedes llegar, Señor, por favor, te lo suplico, mira, por favor, ten piedad, te lo suplico. Y son tantas las oraciones o con tanto fervor o no sé, que el Señor puede decir, bueno, está bien, voy a cambiar de idea, ¿sabes que sí? En ese momento el Señor no va a aceptar nada, pero aquí en Éxodo 32 quiero que miremos esa parte. Del 10 al 14. ¿Se acuerdan del becerro de oro? ¿No? Está Moisés en la presencia del Señor y entonces los otros por allá, que qué hacemos, que Moisés se fue y entonces ¿dónde está el Dios? Y ahora qué va a pasar con nosotros. Y en el versículo, miremos el versículo. ¿Cuál cita fue la que viste ahora? Éxodo 32. 10. 10, sí. Miremos desde el 8. Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené a seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y presentándole ofrenda. Y dicen, Israel, este es tu Dios que te sacó de... Además, el Señor le dijo a Moisés, me he fijado en esta gente y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame en paz, que estoy ardiendo en enojo y voy a acabar con ellos, pero de ti voy a hacer una gran nación. Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras. Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo? El que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder. ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios? Dios los sacó con la mala intención de matarlos en las montañas para borrarlos de la superficie de la tierra.
Deja ya de arder en enojo, renuncia a la idea de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac, Israel, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y toda esa tierra que les he prometido a ustedes se la daré como su herencia para siempre. ¿Ven el comportamiento de Moisés y el Ujú. comportamiento de Dios? O sea, Dios, no más, este es un pueblo terco, es un pueblo que no me quiere obedecer, tú no te metas, o sea, no es contigo, es con el pueblo. Él sabe quién es Moisés. Y Moisés, Señor, por favor, mira, entiéndelos, no como diciendo, no, darles una oportunidad, porfa, sí. Y mira cómo el Señor va como cediendo, como bueno, está, ¿no? Ese tiempo ya no va a existir más. La ira de Dios va a ser sin misericordia. Por eso nosotros estamos privilegiados. O sea, nosotros en este momento tenemos mucho por hacer y tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios y que tenemos que aprender más de Él. O sea, yo pienso que una de las cosas que más debemos aprender de este capítulo es que pocas veces nos enseñan de la ira de Dios. Muchas veces nos enseñan del Del amor, amor nada más. de la misericordia, pero de esta ira de Dios que va a desatar furia, es No, donde yo he más oído gente que nosotros dice, debemos. yo he escuchado gente que dicen, oh, no importa lo que tú hagas, Dios te perdona todo, no importa, no importa. Como, ¿te entiendes? Ah, sí, Como porque que ellos se creen están, que siempre va a ser así, que no importa. esa es el evangelio de la gracia, que ellos dicen que pueden seguir pecando, que pueden seguir lo que sea, porque ya Dios No. clarito lo dijo que nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya están perdonados todos. Entonces, Pero ¿qué? cuando Imagínate. tú pecas deliberadamente, ¿me entiendes? Y Ahí es planeas el donde está. pecado, eso es otra cosa. Claro. Eso es otra, porque el que Porque planea es que, el pecado vean, no tiene convicción. este juicio, que tiene que quedar claro que este juicio es para personas que no quisieron aceptar al Señor. Pueblos rebeldes, tercos, testarudos, independientes, quisieron irse con el demonio y quisieron irse por su cuenta a hacer las cosas contrarias a las de este juicio es contra ellos, ¿ok? El juicio para las personas que aceptaron a Jesús en su corazón, pero que hacían eso, o sea, como a mí ya me perdonaron mis pecados, pues, ¿qué más da? Yo hago lo que yo quiera y eso. Deliberadamente. ¿Es diferente? O sea, Es no diferente. es... Ok. Sí, es diferente. Porque Bueno, muchas veces piensan que Dios le está dando licencia permiso para pecar, porque Dios dice que ya perdonó, Cristo ya perdonó los pecados que van futuros. Entonces la gente piensa que eso quiere decir que yo puedo pecar deliberadamente. Y eso no es así. bueno, Altagracia, ¿por qué quieres orar? ¿Qué les dice este capítulo? ¿Cómo les pareció? Muy bueno. Muy claro. Me encanta porque Claro. estoy aprendiendo harto. Yo Estamos Apocalipsis aprendiendo. lo había leído como leído nomás. Pero Pero- el temor de Dios es el comienzo del conocimiento. Hay que De la tener sabiduría. temor de Dios. Sí. Temor de Dios. Si no, Pero es súper, súper interesante todo el libro de Apocalipsis porque realmente nos está enseñando a evaluarnos, a mirarnos así, frente a un espejo, pero con lupa. Mírese bien, sí. mírese bien, porque no es de que, Ay, no. porque yo en el espejo, pues, si yo me hago así de lejitos, ay, tan hermosa y de todo, pero cuando me pongo bien de cerquitica y de todo, y con las gafas empiezo a verme todas La las rayitas y todas las cosas, y digo, ay, Dios mío, no. Entonces, así lo veo yo. Apocalipsis es, mírate en el espejo, pero con lupa. Empieza a mirarte todo y a evaluarte espiritualmente,
y qué es lo que hay acá que se refleja en tu exterior. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás actuando? ¿Qué estás haciendo por mí, por mi obra? O sea, evalúate para ver si estás en todas estas, en las condiciones óptimas para que yo te lleve en el rapto y no te quedes allá sufriendo. Entonces, esto lo pone a uno a pensar y a reflexionar tremendamente. Y es de empezar a leer las primeras, las iglesias, a ver, porque esa es a cada uno que nos está hablando de las diferentes cosas. Entonces, empezar desde allí a ver, uy, yo estoy fallando en esta, y en esta, y Dios mío, ayúdame a ir cambiando, No, es verdad. porque Eso es verdad. Eso Carolina, sí. yo quería hacer una pregunta. Un Sí, pastor una vez dijo que nosotros si estamos en pecado y oramos, la oración no llega. Es como cuando si tenemos el celular y está muerto y hablamos y nadie nos está escuchando. Entonces, que antes de orar, si uno siente que no está bien, hay que pedirle perdón a Dios y luego sí orar porque las oraciones no llegan. ¿Eso es verdad? sí, esto está en Juan, en Juan, dice, primera de Juan. dice Oye, que pero imagínate tú que que una persona tenga un amante, ¿ok? Y siga con la doble vida y ore. Y ¿es siga en Juan con la doble vida. o en Pedro? Primera de Juan, primera de Juan 1:9. Mira, 1:8 dice, y afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Pero hay otra que creo que es en Pedro. La del marido. Que dice que si nosotros, exactamente, que dice, si oramos nuestras oraciones, y no dice, nuestras oraciones no pasan del techo. Hablando del esposo. Sí, me parece que es en Pedro. ¿Pedro qué? Primera de Pedro 2. Ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia. No, pero yo estoy hablando desde la oración que no llega a Dios, no va. Para que tu oración no sea perdón, primera de Pedro 3, primera de Pedro 3:7. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. ¿Esa? Sí, eso. No, pero Jenny dice que no salen del techo o algo así. Efesios creo que está. ¿Era en Efesios? Amen a tu esposa. Lo importante es que cuando nosotras hagamos algo y el Espíritu Santo nos reargulla de que estamos haciendo algo que no está en la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es confesar, pedir perdón y arrepentirnos. El arrepentimiento lo que quiere decir es que le doy la vuelta y no lo vuelvo a hacer. El no volverlo a hacer, ya el Señor, entonces me someto a Dios y comienzo a cambiar mi vida. Esa es nuestra vida diaria. Eso es como ir al gimnasio y ya tienes una rutina. Entonces, todos los días nosotras tenemos que estar alerta de cuál es nuestro comportamiento diario, de qué estamos, si estamos agradando a Dios o no lo estamos agradando. Porque si yo sé que no lo estoy agradando, ¿por qué sigo haciendo lo que estoy haciendo? Si yo sé que está mal. Entonces ahí es donde está la labor del Espíritu Santo diciéndote, no sigas así. Entonces ahí es donde llega un momento en donde si tú sigues haciendo eso, tu conciencia se va encalleciendo, gracias. Se va encalleciendo y ya no te importa. Ya no te importa porque, eso no me pasó nada, ya eso no.
y vas convirtiendo eso en algo parte de ti, pero no estás agradando a Dios. Es un comportamiento que no le está agradando a Dios. Entonces es donde yo digo, ¿me someto a Dios Oh, o sigo haciendo de mi naturaleza pecaminosa lo que yo quiero? ¿Ves? Mira, era de Proverbios 15, 29. Dice que el Señor está lejos de los impíos y que solo escucha la oración de los justos. ¿No? I don't know si eso sería... El Señor se no. mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. Ajá. Ya, bueno, ok, entonces sí. ¿Qué son los impíos? Los que cometen pecado, ¿sí? lo que creían que y no dejaron de Los que creer. no creen en Dios, ¿no? Ujú. Los que no creen en Dios. Los Oh, impíos ok. son los que creían y dejaron de creer. ¿Y quiénes son los justos? Los que creemos. Lo que queremos agradar a Dios. Ujú. ¿Por qué somos justos? Porque Cristo nos hace justo. Porque Aceptamos nos a Cristo, fuimos lavados con la por la sangre. gracia de Dios. Bueno. Entonces, Altagracia.